Pues sí, es un lío por varias razones, pero me quedo en una, Mónica Soto. Digamos que la Corte resuelve lo que resuelve y le ordena, es la palabra, le ordena a los jueces y magistrados que hayan emitido suspensiones o suspensiones definitivas o incluso amparos a que revisen el asunto a la luz de lo que se discutió en la sesión de la Corte que está usted mencionando, en donde se dice que el amparo no es materia, que el tema electoral no es materia de amparo. Si llegara a darse el caso de que dentro de este universo de jueces que han resuelto suspensiones definitivas y algún amparo eventualmente, si esas personas en 24 horas después de revisar sostienen sus fallos, ¿qué pasaría, Mónica? Pues ahí sí que te digo, Carmen, pues yo creo que se les inicia un procedimiento, no sé, no, eso no me compete, pero la elección sigue. O sea, los jueces de amparo no tienen competencia en la elección. Entonces, pues no se atiende lo que dicen los jueces de amparo con relación a su falta de competencia. Había una discusión en donde sí el tribunal es la última instancia, sí es cierto lo que dice el tribunal, que no procede el amparo, sí es cierto que no se pueden suspender, pero el pecado mayor del tribunal es no haber venido a impugnar ante, pues digamos, los juzgados de distrito, ¿no? Uh-huh. Pues es que era otra instancia incompetente para temas electorales. No puede ocultar su frustración la periodista Carmen Aristegui, que tuvo en entrevista en su programa en vivo, ni más ni menos que a la magistrada Mónica Soto. Y vean, mis estimados amigas y amigos peroneros, cómo quedó, pues prácticamente ya sin credibilidad, sin dignidad, sin rigor periodístico. Carmen Aristegui nuevamente ante lo que escucha por parte de la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, de que la Corte pues al final no revocó ninguna de las sentencias y ellos tampoco se metieron en los temas de los amparos. Y bueno, mis estimados amigas y amigos peroneros, ya hasta estos mismos jueces, 2 jueces serán denunciados penalmente, ya lo aprobó el Consejo de la Judicatura Federal, y ahí está, mis estimados amigas y amigos peroneros, no tenían competencia para esto y mucho menos para boicotear y frenar a como diera lugar esta elección judicial de este año 2025. Vean nada más cómo se traga todas sus palabras la propia Carmen Aristegui en esta entrevista. Ayer, como lo has mencionado, finalmente la Corte salió a resolver uno de los temas que generaba pues muchas dudas y le da la razón al Tribunal Electoral, ¿sí? Yo resumo la sesión de ayer en no procede el amparo en materia electoral, ninguna elección se suspende y el tribunal es la última instancia en materia electoral, ¿no? Eso es lo que se resolvió ayer en la Corte y le ordenan a los jueces de amparo pues que revoquen sus amparos, los que tienen que ver con la materia electoral. ¿Le dijeron revoque o revise? ¿Qué palabras usó? Pues revise y aténgase a lo que yo dije en noviembre, que en noviembre dijo, pero no saben todavía los jueces qué dijo porque no ha salido la sentencia, pero dijo la Corte en noviembre que era un tema electoral en la acción de inconstitucionalidad. Entonces les mandan decir, revisen y actúen conforme lo que yo dije en noviembre, pero digo, esta sentencia no se les ha notificado todavía, no la ha sacado la Corte, ¿no? Pero pues prácticamente es echen para atrás los amparos que tienen que ver con la elección. ¿24 horas les da? 24 horas les da. A partir de que sean notificados, ¿cómo son notificados los jueces para este propósito? Más allá de que lo sepamos públicamente, en términos formales, ¿en qué punto se puede determinar que ya se fue notificado y a partir de ahí 24 horas? Eso sí no te lo sabría yo decir porque esa es una decisión de la Corte, no sé cómo ordenaron la notificación, ¿no? Bueno, están estos dos ángulos, ¿no? Por supuesto, esta orden a los jueces que han emitido suspensiones, decenas de suspensiones que tendrán que revisar en el marco de lo que usted ha dicho. Por un lado, ese punto que usted dice, con eso nos da la razón la Corte. Por otro lado, acabamos de escuchar en voz de Jesús Velázquez de Radio Centro, acabamos de escuchar que les dice a ustedes el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Corte les dice que no tienen facultades, que ustedes no tienen facultades
para revocar acciones relacionadas con los amparos y que las determinaciones que ustedes tomaron deben ser consideradas opiniones, Presidenta. Bueno, a ver, me parece que la Corte nos dice lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros tampoco tenemos ninguna autoridad sobre temas de amparo. Nosotros nunca hemos revocado suspensiones de amparo. Yo creo que fue una discusión un poco sostenida en un error de origen, ¿no? La Corte está diciendo lo que nosotros hemos dicho. Si los amparos no proceden en materia electoral, nosotros no tenemos competencia en sus temas de amparo, y ahí es importante decir que en ningún momento el tribunal ha revocado ninguna suspensión de amparo. Nosotros jamás nos hemos movido de nuestro carril electoral, ¿sí? Y hemos, por supuesto, también sido firmes en el sentido de que no vamos a permitir invasión de competencias. Y en eso coincidimos con la Corte, no tenemos ningún... Es más, coincidimos con todo lo que la Corte dijo, ¿no? Que es el amparo no va en lo electoral, no se suspenden las elecciones, el tribunal es la última instancia en materia electoral, que también se dijo ahí en el Pleno, y el tribunal no puede suspender amparos. Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo y lo hemos venido diciendo a lo largo de casi 4 meses, en donde se le había estado preguntando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la fecha no les ha respondido. Al comité de evaluación nunca les respondió. Ya el comité se desintegró y no tuvieron nunca una respuesta de la Corte. Y como sabes, una justicia tardía pues no es justicia, Carmen. Entonces ahí no se les dio respuesta. Y después de 4 meses, ahora les dice a los jueces de amparo que no proceden sus amparos en materia electoral y que tienen 24 horas para echarlos para atrás conforme a lo que ellos dijeron en noviembre. ¿Existe la posibilidad, Mónica Soto, que del universo de amparos promovidos en contra de la reforma o en contra de la instrumentación de la reforma existan amparos que no estén relacionados con la materia electoral y que puedan tener vigencia? Es que yo en eso no me puedo pronunciar. Sí, hay amparos en los que no todos los amparos tenían que ver con suspender el proceso electoral. Nosotros solo nos hemos referido a esos amparos. En los demás yo no puedo pronunciarme, Carmen, que hay otros temas evidentemente, ¿no? Pero ahí sí no es mi competencia. Sí, estoy de acuerdo. Ahí, bueno, de hecho incluso pues se entiende que la Corte en esta discusión planteó que ustedes no tienen competencia efectivamente para revocar o para aludir a la existencia de suspensiones relacionadas con amparos. Pero al final de cuentas tenemos aquí una circunstancia práctica. Para efectos de la instrumentación de una elección extraordinaria que está contemplada en la Constitución a partir de esta reforma constitucional, en términos prácticos, ¿qué sigue, Mónica Soto? Sigue que lo que ustedes hicieron de vincular al Senado a que hiciera la tómbola y que de ahí salieran las candidaturas del Poder Judicial para competir por puestos de ministros, jueces y magistrados, ninguna de estas acciones de ustedes, es decir, ordenarle al Senado, vincular al Senado a hacer esto y todo eso, ninguna de estas cuestiones quedó revocada, discutida, cuestionada, todo eso quedó validado para efectos de que la acción específica de tener candidaturas así va a ser la que termine estando en la boleta para que la gente vaya a votar. Así es, Carmen. La Corte no revocó absolutamente nada de nuestras sentencias. ¿Por qué? Porque no podía, Carmen. Así como nosotros no podemos meternos en amparo, ni suspender, ni revocar nada. En eso te digo, la Corte no lo dijo, pero pues nosotros ya se lo habíamos venido diciendo a todo mundo. Nosotros no revocamos, nuestras sentencias jamás han revocado. Y la Corte tampoco podía revocar una sentencia del tribunal, porque son definitivas e inatacables. Y la Corte cumplió con la Constitución. Entonces todo queda como está, Carmen, con la normalidad constitucional. El proceso electoral nunca se ha suspendido, la Corte no lo manda a suspender, los amparos se tienen que retirar, los que tienen que ver con esta elección, y lo que sigue es dar cumplimiento a la Constitución en esta, pues digamos, novedosa elección de voto popular, ¿no? Pues sí es un lío por varias razones, pero me quedo en una, Mónica Soto. Digamos que la Corte resuelve lo que resuelve y le ordena, es la palabra, le ordena a los jueces y magistrados que hayan emitido suspensiones o suspensiones definitivas o incluso amparos a que revisen
el asunto a la luz de lo que se discutió en la sesión de la Corte que está usted mencionando, en donde se dice que el amparo no es materia, que el tema electoral no es materia de amparo. Si llegara a darse el caso de que dentro de este universo de jueces que han resuelto suspensiones definitivas y algún amparo eventualmente, si esas personas en 24 horas después de revisar sostienen sus fallos, ¿qué pasaría, Mónica? Pues ahí sí, ¿qué te digo, Carmen? Pues yo creo que se les inicia un procedimiento, no sé, no, eso no me compete, pero la elección sigue. O sea, los jueces de amparo no tienen competencia en la elección. Entonces, pues no se atiende lo que dicen los jueces de amparo con relación a su falta de competencia. Había una discusión en donde sí el tribunal es la última instancia, sí es cierto lo que dice el tribunal, que no procede el amparo, sí es cierto que no se pueden suspender, pero el pecado mayor del tribunal es no haber venido a impugnar ante, pues digamos, los juzgados de distrito, ¿no? Uh-huh. Pues es que era otra instancia incompetente para temas electorales. Entonces yo creo que hay un error, está planteándose esta situación. Nos querían llevar siempre a un campo en donde nosotros no tenemos competencia, ni nos podemos someter, ni podemos obedecer. Ya lo hemos dicho, solo obedecemos a la Constitución. Y yo no veo que haya un enredo, Carmen. Más bien todo es muy claro. Hay quien ha querido enredar todo, ¿no? O pareciera que también se trata de estar viendo cómo vamos boicoteando el proceso electoral que ya está en la Constitución. No, hay quien no acepta, yo creo, que ya eso de la reforma que podemos parar, ya no la pararon. La Corte la pudo parar el 4 de noviembre, creo que fue, y dijo que no. Entonces... Bueno, la Corte en ese 4 de noviembre, al final de cuentas, no entró al fondo, punto. Y luego, entonces, quedan las cosas en el estado que guardan. O sea, es vigente. Ese es el resultado de no entrarle. Y ese es uno de los problemas de no entrarle, Carmen, que hay no el Tribunal Electoral, no ha sido el caso del Tribunal. O sea, usted dice, la Suprema Corte de Justicia debió, bueno, ya en la opinión que usted pueda tener, la Suprema Corte de Justicia debió entrarle a resolver el fondo con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, ¿eso me dice? Yo no te digo que ninguna pretensión, sería una barbaridad que yo dijera que debió haber hecho la Corte. Lo que me parece es que la Corte tomó una decisión de dejar validada la reforma al ya no entrarle al fondo. O sea, ese es el efecto. Esa fue la decisión que tomó la Corte y yo de manera alguna la criticaría. O sea, no. Lo que pasa aquí es que como todavía no sacan la sentencia, no la conocemos, pues los jueces de amparo todavía no tenían claridad, al parecer. Ayer ya les dieron claridad a este tema de que se resolvió el día de ayer. Pero, por ejemplo, el INE, el Senado, le preguntaron a la Corte desde octubre, Carmen, hace casi 4 meses, que sí, ¿qué hacían? Es hora de que no se les ha resuelto, ¿no? Y me da mucha pena, Carmen, pero me decían, ¿por qué se adelantaron? Es que el tribunal... Madruguete, se dijo Mónica Soto, que el tribunal que usted encabeza hizo madruguete, se llegó a decir aquí mismo. Hazme el favor, Carmen, hazme el Porque favor. No esperaron a que la Corte resolviera a quién le hacía caso el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Exacto, Carmen, y mira, la Corte, me da pena decirlo, pero hace unos días acaba de resolver un amparo después de 10 años. O sea, es absurdo, Carmen. Y el tribunal no tenía que esperarse a que la Corte resolviera, porque nosotros no dependemos de lo que la Corte diga, ¿sí? Los jueces de amparo sí, y hasta hoy ya les aclararon, pero el Tribunal Electoral no tenía ni es ningún madruguete. Me parece un adjetivo calificativo denostativo, que incluso, Carmen, hay que hacerse cargo también que ayer vimos a una Corte, algunos integrantes de la Corte muy enojados, ¿no? Agrediendo, denostando, y era como una especie de catarsis en donde no había argumentos jurídicos. Había un enojo muy grande porque el tribunal no se había esperado a que ellos dijeran, yo te digo, o sea, de entrada se pueden tardar unos 10 años. Y también de entrada no procede, el tribunal no tiene que esperar a ver qué dice la Corte. Si nosotros, la Constitución no se establece un estatus de tribunal constitucional.
A ver, aquí un punto, Mónica Soto, sobre ese punto en particular. Aquí mismo hemos oído a la magistrada Emilia de la Puente, que era parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y en alguna entrevista en este mismo espacio, ella dijo que esa petición a la Suprema Corte de Justicia de que les dijera a los integrantes del Comité de Evaluación literalmente a quién le hacían caso, si a ustedes o a las suspensiones de los jueces, ella dijo que esa solicitud hecha expresamente a la Corte había sido notificada a ustedes para que ustedes supieran que la Corte tendría que resolver, y ahí está el punto de la discusión, que ustedes, sabiendo que la Corte tenía esto formalmente hablando, decidieron resolver indicándole al Senado que armara una tómbola. Porque es la competencia del Tribunal Electoral. Por eso, Carmen, porque es la competencia del Tribunal Electoral. Los jueces de amparo, sí, digamos, de alguna manera, se tienen que someter a lo que diga la Suprema Corte. Los jueces de amparo no le ordenan un amparo a la Corte, ¿verdad? Que se abstenga de hacer su trabajo. Sí se lo ordenaron al tribunal. ¿Qué hizo el tribunal? No atendimos, Carmen. Imagínate cualquier... y perdón que diga la palabra ocurrencia, pueden tener, y ahí sí rompemos el Estado de Derecho. El tribunal que ha hecho estrictamente apegarse a lo que dice la Constitución y las leyes electorales. Mónica Soto, hubo una solicitud a la Corte por parte de usted como presidenta, para que se recusaran de participar y, por supuesto, de votar en consecuencia 4 ministros de la Corte Suprema, porque ustedes han dicho que habían manifestado públicamente su inconformidad con la reforma al Poder Judicial y con todo lo que se ha instrumentado para que se lleve a cabo la elección extraordinaria. Eso no fue aceptado, dado que ustedes no tenían pues interés legítimo o competencia, o la palabra que se ha usado. ¿Qué me dice de eso? Sí, a ver, nosotros, el jurídico del Tribunal Electoral solicitó, porque estimó que había pronunciamientos específicos en contra de la Constitución, no de la reforma, sino del proceso electoral. Pero bueno, la Corte ayer, que también déjame decirlo que fue muy particular la manera en que resolvieron esto, dijeron que no procedía, y bueno, esa es una decisión de la Corte. Generalmente, cuando a ti te piden que te excuses, cuando hay una recusación, la persona a la que le están pidiendo, el juzgador, se tiene que retirar para no entrar en la dinámica de la discusión y solución. Ayer fue algo muy muy curioso. Estuvieron ahí presentes todos, digamos, a quienes se les había pedido por parte del tribunal que se excusaran, y bueno, ya resolvieron que no. Ahí no hay un punto de discusión, Carmen, era decisión de la Suprema Corte, y eso resolvieron, y por supuesto que es absolutamente respetable. Se dijo en su momento sobre ese punto, Mónica Soto, que ustedes intentaron, o que usted y el tribunal, la mayoría del tribunal, intentaron que estos ministros no participaran, por lo que usted ya dijo, y lo que se resolvió fue que no. Pero aquí se dijo, bueno, ¿por qué no dijeron lo mismo respecto a las ministras de la Corte, que a su vez se han manifestado simpatizantes de una reforma polémica como esta? Eso no fue motivo para decirles, oigan, ustedes también tienen opinión personal expresada públicamente. Fíjate, Carmen, que cuando tú te expresas a favor de lo que dice la Constitución, pues me parece que no estás en falta. Es que ya no hablemos de reforma, Carmen, ya es lo que dice la Constitución. Si yo me pongo ahorita y te leo el artículo 99 de la Constitución, que dice que el Tribunal Electoral es la última instancia del Poder Judicial en la materia, pues no es que yo esté aplaudiendo, no está discusión, esté pronunciando algo mal. Estoy leyendo lo que dice la Constitución, y eso pues no es tener un sesgo. Pero si yo digo que eso dice el artículo de la Constitución, pero yo no estoy de acuerdo porque creo que el tribunal no tiene esas capacidades y actúa en consecuencia, pues ahí digo, bueno, ahí hay un sesgo, y consideramos que lo prudente sería que no se emitieran resoluciones por parte de personas que tienen pues alguna animadversión, vaya, ¿no? Que es lo que por eso el tribunal pidió eso. Pero eso ya está resuelto, Carmen, y ayer ya se resolvió, vaya, estas dudas que tenían, creo, en primer término los jueces de amparo, que es lo que tenían que hacer. Ya la Corte dejó muy claro, no procede el amparo en materia electoral, no pueden suspender los procesos electorales, y sí, el Tribunal Electoral es la última instancia.